ya sabes cómo esas personas hablan, qué desean escuchar esas personas, cuáles son sus Mm, puntos de dolor, qué es lo que quieren escuchar, qué tienes tú que les puedes ayudar o les puedes servir. Y a esta persona que busque a alguien que conozca el tema de historias, de cómo contar mm. historias, que lo busque y que le cuente la historia, a ver qué piensa. Esa persona le va a decir, ok, listo, me gustó mucho tu historia, pero ¿qué deseas lograr al contar esta historia? Y lo atropelló, y me quedé así, la gente, y yo señalaba así, la gente miraba hacia allá como que si estuviera tirado en el piso, yo sí, este miraba, ¿dónde? Estaban Imagínate si tú le conectadísimos con la dices, no, y historia. sí, de repente pasó el carro y lo atropelló y lo tiró en el piso y ahí quedó tirado. Claro, claro. Entonces Por sí. eso tiene que ver los silencios, la velocidad, los gestos, el cuerpo, hacia dónde miras, cómo respiras, incluso coge aire para Mm. tener y comenzar a hablar más. Bueno, son algunos Entonces, elementos que se pueden para incorporar. mí hay que creerse la historia antes de contarla. Sí, así es. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Muy buenas, un nuevo episodio de tu podcast En Contraste, siempre bien acompañada. Un domingo en segunda tanda de grabación feliz de esta nueva oportunidad. Y el invitado que traigo, les cuento que estuve en el capítulo 3 hablándonos sobre la comunicación y en ese capítulo nos quedó una deuda pendiente de poder traerles información sobre el storytelling. Después que hablamos de la comunicación, entonces queríamos saber, pues, de qué manera podríamos comunicarnos o decir una historia que tuviera un impacto desde un pequeño escenario, desde tú a tú conversando con alguien, hasta los mejores escenarios donde puedas compartir tu conocimiento a través de quién eres. Entonces, bueno, no es repetir, porque el invitado siempre trae algo extraordinario. Entonces, no se van a sentir que están viendo el mismo capítulo o el mismo episodio. Es totalmente diferente y espero que por ahora no necesite mayor presentación, porque espero que todos hayan disfrutado de ese capítulo 3 con tanta información positiva y con tantas herramientas que Daniel nos compartió. Así que les voy a presentar nuevamente a Daniel Sánchez con ustedes. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, muchísimas gracias. Primero, gracias por nuevamente la invitación. Estoy pensando mientras me presentabas qué tema voy a sacar para que me invite una tercera vez. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de la vida, de verdad que sí. Un buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, independientemente o en el momento que estén escuchando o viendo esta información. Gracias por la invitación, Mariale, siempre a tu disposición. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a ser muy breves hoy en cuanto a tu introducción, porque espero que no sea necesaria, porque ya todos te deben conocer desde el episodio 3. Sin embargo, bueno, cuéntanos qué haces, quién eres y de dónde estás ubicado actualmente. Bien, estoy en Manta, Ecuador, mi querida y muy cálida Manta, Ecuador, bien al sur, al lado de cerquita de nuestros queridos hermanos venezolanos, colombianos y peruanos, ahí casi estamos cerca de todos. Bueno, soy ingeniero en marketing, me gusta mucho, no sabía que me gustaba mucho enseñar, no lo sabía, porque te digo esto, mira, te cuento esto porque yo comencé a ser docente para pagar mis estudios como ingeniero en marketing. Yo digo, me gradué de marketing y quedé la docencia ahí porque esto es solo para llegar acá, pero hasta el día de hoy. Sigo siendo docente, me ha encantado, me ha gustado mucho. Soy ingeniero en marketing, tengo por ahí una maestría y estudios que me permiten desarrollar bien mi trabajo como docente y coach, y me he alineado mucho, mucho, mucho a la comunicación. De verdad que ya tengo unos 4 años y medio, casi 5 años, específicamente en asesoría y mentorías en todos los temas que tenga que ver de comunicación. Y estás aparte de la capacitación, es lo que le ha dado mayor relevancia, me he dado cuenta en el último año, podría ser, en los últimos 2 años te has dedicado mucho más a la capacitación, es lo que le has descubierto como que es una manera de como prestar un servicio más amplio, ¿te parece? Sí, pues sí, realmente es así, porque mira, trabajaba bastante en asesoría y mentorías en comunicación ya hace 5 años atrás, pero eran personalizadas, generalmente directivos, directores de empresas, gerenciales, directivos departamentales en cómo comunicarse, cómo ser más atractivos con sus discursos, cómo ser más persuasivo con su público, que en este caso son sus colaboradores, e incluso bastante con el tema política
para que sean los discursos más atractivos para los posibles o para los votantes. Eso era lo que me dedicaba. Y te comento que lo descubrí así. Yo hacía eso, digo eso, me refiero a la mentoría, pero hacía mi trabajo de capacitación en todo lo que tenga que ver desarrollo personal, bueno, en los temas de coach. Pero a la par hacía lo de acá. Pero me daba cuenta que no lo promocionaba, era algo que no ponía en redes. Mira, me dedico a esto, hago mentorías de esto, pero la gente me llamaba, Daniel, mira, tengo una persona que le hablé de ti, lo que tú lo ayudaste para hacer un discurso y quiere hacer lo mismo para tal persona. Ah, perfecto, listo, yo voy. ¿Cuánto le cobras? Ok, yo cobro tanto por hora. Perfecto, Daniel, no hay problema. Y trabajaba con ellos. Terminaba con él, llegaba a casa, continuaba con mi trabajo de marketing y lo que tiene que ver en desarrollo personal y de repente otro cliente. Mira, Daniel, tengo una persona que es dueño de una empresa, y una empresa muy grande y necesita dirigirse un poco de personas. Va a ser, cumple un año más la empresa y él necesita hacer un discurso que sea conmemorativo, que sea memorable y quisiera que lo ayudes en él. Ok, pero, y así. Me di cuenta de eso, me di cuenta que me solicitaban bastante para ese trabajo. Y tal como tú lo dices, o sea, es ampliar, bueno, si puedo hacerlo de manera personal o para grupos pequeños, bueno, ¿qué tal si lo pongo al servicio de las personas que así lo necesiten? Y es lo que he estado haciendo actualmente. Como bien tú lo dices, lo he ampliado para las personas que deseen ser parte de este proceso de formación, llamémoslo así. Y no crees que, yo creo que cuando hacías las mentorías existía una capacitación intrínseca ahí. Siempre estuviste preparando gente dentro del concepto de mentoría, lo que rellenaba el conjunto de recursos que utilizaba para hacer las mentorías estaba una estrategia de comunicación, incluso Así y es. contar historia, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, así es. Mira, utilizaba bastante coaching. Primero era una sesión de coaching, es decir, determinar objetivos, para qué o por qué, e incluso determinar algunas creencias limitantes que las personas te Mm, suelen decir, mira, yo soy malo para hablar en público. mm, Bueno, voy a hacer una infidencia, no nombré al cliente, pero creo que no sé si he contado esta historia anteriormente. Un cliente que tenía mucha autoridad dentro de su oficina, es dueño de una constructora muy grande aquí en Manaví, pero en su oficina tenía mucha autoridad. Me dice, Daniel, yo fuera de ella, yo no me atrevo a dirigirme a mi personal. Cuando tiene que hacer un llamado de atención o dar unas directrices, metía a 20, 30, 50 en la oficina de él, todos apretaditos, y ahí él hablaba, decía lo que tenía que decir, y pero ya. afuera él no lo hacía. Y bueno, fue un trabajo de creencias, utilizar bastante programación neurolingüística, creencias limitantes, un poco de visual. Bueno, trabajo de programación neurolingüística que pudimos hacerlo cuando sorprendentemente, después de 7, 8 meses aproximadamente, me hace una videollamada, Daniel, y yo, una bulla, ¿qué pasó? Y lo nombré, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? No, que actualmente soy dirigente de un partido político y estoy en un meeting, mira. Y él estaba arriba en el escenario, y 550 personas abajo. Yo, wow. Ya, esas cosas me alegran mucho, pero como Misión te digo, sí, cumplida. es un trabajo que se hace así de planificación. La primera conversación para mí es tomar apuntes, es mirarlo, cómo habla, cómo se mueve, si lo Mm, hago levantar mejor. Daniel, ¿te ofrezco agua? Sí, sí, muchísimas gracias. Para verlo cómo se levanta, cómo ok. camina, cómo sirve, cómo se sienta. A anotar algunas situaciones que yo puedo observar de su lenguaje corporal. Cuando Mm, se levantas para hacer algo tan informal, tu postura no es muy rígida. ¿Por qué vas a tomar agua? Pues no. Y veo los hombros caídos, está un poco agachado. Bueno, eso puede, y tomo yo punto como una ok. pequeña, un escaneo de, ya en la segunda, ya le digo, mira, he observado esto, y trabajemos de esta manera. Creo que esto es primero y después continuamos con, y ahí hacemos un trabajo continuo de varios días, no es de un día para otro. Si vas a dar no sé, un discurso memorable, lo hacemos mínimo un mes. Trabajamos dos Mm. veces por semana con prácticas, y así es la forma en que lo he hecho en una mentoría. ¿Te gustaría conversar un resumen, algo breve sobre la introducción a la comunicación y por qué es importante para entonces darle validez al tema que nos reúne hoy, que es storytelling o contar historias? Ya. Introducción a la comunicación. ¿Qué sería el ser humano si no nos podemos comunicar desde los tiempos de las cavernas, cuando se escribía en las paredes, Oh, sí. jeroglíficos, manchas o dibujos, figuras? Eso es comunicación. El ser humano sin comunicación no podemos hacer absolutamente nada. Imagínate tú y yo sentados aquí sin podernos comunicar. Mm,
un gran inconveniente. La comunicación es parte importante y lo que me agrada o me gusta, me cautiva tanto, es que una palabra puede significar algo para mí y puede Mm, significar otra cosa para ti. Eso a mí me parece atractivo. O sea, es como, mira, la comunicación es dos mundos diferentes encontrando un solo lenguaje para poderse comunicar. Disculpe que sea tan como poético, romántico, pero yo lo siento así. O sea, dos personas son dos mundos, dos habilidades diferentes, dos costumbres muy distintas, dos pero, historias, dos experiencias, pero todo. buscan la manera, pero la comunicación y el lenguaje es eso que permite que esos dos mundos se encuentren. Mucho más si hablamos en temas de pareja o cómo un líder conquista a todo Mm. su conglomerado de la empresa, no es uno, pueden ser 150, imagínate, eso para mí es atractivo. O sea, la comunicación es la base del desarrollo del ser humano. Tantos detalles que me vienen con lo que estás diciendo. He repetido en los últimos episodios que le he dado mucho más sentido a que yo, por desconocimiento, pensé que era muy auditiva, porque yo decía, todo tengo que escucharlo para poder retenerlo. Pero me he dado cuenta, o sin embargo, me he dado cuenta que soy visual 100%. Tú estás hablando y yo tengo una película en mi cabeza. Yo todo lo estoy dibujando, me estoy imaginando cosas que significan para mí en imagen lo que tú estás diciendo. Entonces, veo tanto detalle cuando hablabas de la comunicación, son dos mundos tratando de intercambiar información, de tener una conexión a través de palabras y gestos. Y me imagino desde la mamá de tantas estrategias que tiene que hacer para comunicarse sanamente con sus hijos, un vocabulario y una intención diferente para leer a un hijo adolescente. O sea, esto me E parece, ya me está, incluso, e sí, incluso, a los incluso los bebés, silencios, sí. porque no necesariamente dices algo, o sea, no necesariamente tienes que decir algo. Imagínate una mamá, cuando tú has hecho algo, ¿qué tiene que decirme usted? Y confiesas todo. O sea, ¿Verdad que el vocabulario o la comunicación entre padres e hijos no verbal dice bastante? En bueno, pero los es que los tiempos papás de uno decía muchísimo, con los ojos, con la boca, con las es que manos, con los todo papás comunicado. nos conocen bien, pues los papás nos conocen bien, nos criaron, saben los gestos que tenemos, que hacemos. Por ejemplo, si algo, el papá le dice algo al chico, al joven o a la chica, y la joven se retira y mueve un poquito el ojo, a ver, mijito, venga, a mí no me haga eso. O sea, se dan cuenta de unos detalles tan pequeños. Pero Imagínate, por eso me gusta mucho. cuando le pones nombre, o sea, cuando sabes que eso que está sucediendo tiene un significado, porque te aseguro que eso se hacía totalmente empírico y mucha gente aún lo hace empíricamente, porque eso es lo que he visto, así me criaron, a mi mamá me abría los ojos grandes, entonces yo se lo abro a mi hijo, sin saber, sin conceptualizar de que eso significa un tipo de comunicación que quieras o no te va a dar un resultado. Bueno o Así malo, es. ¿qué quieres hacer con eso? Qué maravilloso este mundo de la Sí, comunicación, sí, Daniel. es lo que te digo, es lo que te digo, es lo que a mí me cautiva. Mira, es lo que te comentaba antes de comenzar la grabación de mi hijo, bebé. O sea, recién tiene un año, no habla por ahí, papá, 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 es lo que repite constantemente. Cuando se le está dando de comer y él ya está lleno, verle la carita y me hace, así, eso es todo. Y él ya con eso es que ya no quiere comida. O sea, a mí me encanta la comunicación. Yo no creo, no he visto o no siento que digo, bueno, mira, si yo leo este libro, creo que me siento satisfecho. Si hago esta forma, no, para mí esto es un descubrir Todos los todos días, los días. sí, Sí, así es. sí. Sí, y que te encuentras con mundos diferentes a diario. Entras a un nuevo trabajo y es un vocabulario verbal y no verbal constante, que tú tienes que empezar a leer ese mapa Así nuevamente es. porque son historias totalmente diferentes. ¿Y qué tanto te consigues con situaciones que también estábamos hablando ahorita, ahora antes de empezar a grabar? ¿Qué tantas historias consigues que con solo mirar crees descubrir qué es lo que está sucediendo y cuando escuchas, cuando lo que te dice es diferente a lo que el cuerpo expresó, te consigues con momentos donde uf, no era lo que yo pensaba, o la persona Claro, no era lo que yo creía, o estaba asumiendo, creando juicios, y al final la persona lo que tenía era un dolor de cabeza, no era que me estaba viendo mal porque le caía mal. ¿Sabes? Es toda una... si mejoramos eso, imagínate todo, si lo hacemos intencional, ¿sabes? Cuando lo hacemos con un quiero entender, quiero aprender qué es lo que está sucediendo en ese contexto, qué diferente se ve.
realmente cuando nos prestamos a escuchar, ¿sabes? Mm, La comunicación es tan bonita porque nos enseñaron que el mejor comunicador es el que mejor habla. Sin mm, embargo, bueno, ya con los estudios, bueno, al menos personalmente lo digo, que el mejor comunicador es el que escucha de manera atenta, de manera asertiva, porque en el escuchar está el aprender, en el escuchar es comprender lo que me dice la otra persona. Mira, tenemos en la formación que tengo actualmente me gusta mucho porque hay una persona de Chile, hay una persona de Perú, hay una persona de México, hay una persona de Venezuela y una de Nicaragua. Es un cambio de texto, de cómo, de pronunciación, de gestos, de palabras. Me sorprendió tanto, por ejemplo, en Nicaragua, Victoria Báez, un fuerte mm. abrazo a ella si estaría escuchando viendo esta información. Ella me sorprendió mucho que estando en el sector en que está ubicado, en Centroamérica, cuando conversé, sí, cuando vos querás, Daniel, vienes para acá. Y a mí me sorprendió porque el vos querás para Mm, mí es muy argentino. De ahí para arriba mm. no he escuchado eso y fue algo así, me gustó mucho. Y digo, wow, ¿cómo uno quiero aprender de dónde salió? Y estoy En investigando ahorita en Venezuela Nicaragua también, bastante. en Venezuela también te vas a conseguir con como que si fuese argentino. Hay ciudades de Venezuela que también hablan así con Mira. el Bosquerais también. Mira, Sí es bonito, sucede. por eso es bonito encontrarse con eso y eso a mí, para mí es muy atractivo, encontrarme con diferentes formas de comunicación, con diferentes estilos de acentos, cómo hablan, cómo pronuncian, cómo miran. Eh, Me encanta, de verdad, que me gusta mucho este tema. Sí. Esta mañana estaba hablando en la grabación anterior y le decía, también entramos en un tema similar y le decía, si, si aprendemos a ver las diferencias como una oportunidad de mejora, de evaluación, eh, eh, ahorramos tanto en defensa y en ego que limpia el canal de comunicación, lo drena un poco para que quede un poco más sutil y más amplio para recibir la información. Cuando vemos que algo es diferente o que se opina diferente o que entendemos que su opinión puede venir de situaciones o experiencias pasadas que te han llevado a pensar de esa manera, cuando le damos ese espacio, entonces como que todo, el cuerpo, la expresión, la disposición para escuchar, todo cambia y la persona que está a quien tú estás escuchando, pues se siente más conforme, más cómodo al conversar. Es que a eso me refería con el escuchar activamente, el escuchar de manera asertiva, porque cuando escuchamos de esa manera es escuchar sin juicios, sin Ujú, compararlo con tu mapa. O sea, no se trata, bueno, no sé si comprendí bien lo que comentabas anteriormente, pero prefiero no nombrar o utilizar la palabra evaluación, porque yo no ujú, voy a evaluar ujú. cómo o qué habrá sucedido con otra persona. Lo que yo hago es comprender Entender, ok. que existen diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar. Por ejemplo, una vez subí un post sobre la lluvia, pues que la lluvia no es lo malo, o sea, lo malo es mi juicio acerca de la lluvia. Pues las personas Mm, cuando ven llover, pues, uy, no, Dios mío, qué día tan triste, no, por Dios, pregúntale a Daniel Sánchez, yo estoy correteando la lluvia, a mí me gusta. O sea, lo mismo ocurre cuando una persona mm, te está hablando de algún aspecto de la vida. No, eso es lo más horrible que te puede estar pasando, comprender que si él habla de esa forma sobre ese término es porque posiblemente algo le sucedió. mm, ¿Ya? Y mm, comprender que somos personas diferentes. Y retrocedo otra vez en la comparación que hacía. Somos dos mundos diferentes. Yo no voy a evaluar a la otra persona o esperar que la otra persona me evalúe, ok. porque existe algo que en la formación me gusta nombrar bastante, que es la empatía cognitiva, comprender que no todos nos comunicamos de la misma manera, no todos tenemos el mismo conocimiento o no todos tenemos la Mm, misma experiencia de alguna situación. Pues debo comprender esos temas. Eso es escuchar asertivamente. No escucho para evaluar, no escucho para decirte tienes razón o no la tienes, o para decirte como un docente, no, tienes cinco, no es lo que yo, no estás alineado a lo que yo pienso, porque no mm, se trata de eso. Se trata de escuchar desde la asertividad, desde la empatía, de que me cuentes tus problemas, de yo comprender, wow, comprendo, realmente comprendo, pero solemos decir cuando alguien nos cuenta una historia triste, no, pues eso no es nada, che, a mí me pasó peor y vienes a contarme eso como que si fuera gran cosa. Imagínate dónde está la asertividad, el escuchar de manera asertiva, comprensiva. No existe una comunicación real en ese momento, creería yo desde mi humilde juicio. entiendo. Y Daniel, si empezamos a hablar de, que es el tema que nos trae hoy, que es el storytelling o la historia, ¿tú prefieres contar o escuchar historias? A mí me gusta escucharlas, me gusta Ujú, escuchar. Me gusta escuchar historias, yo aprendo mucho escuchando historias mm, porque me gusta contarlas.
O sea, si a ti te gusta hacer algo, seguramente te va a gustar aprender para hacerlo de mejor manera. Por eso, como me pero para eso, hacerlo de manera efectiva, me gusta escuchar. Y esto comenzó, mira, hace aproximadamente unos 30 años atrás. Cuando te Mm, digo 30 años atrás, llega a tu mente que no existía tablet, iPhone. mm, Mira, tú para comunicarte con alguien, no como los galanes de ahora que solamente deslizan y envían un sticker y son galanes. En sí. mis tiempos, tú tenías que recortar un papelito muy bonito, decirle a tu amiga, la que tiene buena letra, mira, escríbame esto, porque entonces que, no, pero yo por gusto no te voy a escribir. Ah, ok, te invito a comer algo en el receso. Ah, ok, ahí sí te escribo. Tú le dictas, ella te escribía, te corregía, ella le ponía perfumito del que tenía, te le ponía colorcito en los bordes y le entregué. Esa era tu forma de comunicar antes. De Ujú, ese tiempo vengo yo. Ya, no, sí. no era otra cosa. Así comenzamos a comunicarnos. Eh, Quería llegar a sentarnos esa época tan bonita que había, que para conversar con alguien, Mm. tú le decías a un amigo, mira, dile que quiero hablar con esa persona. No, yo porque antes, no seas así, mira que yo te invito a la... Ok, está bien. Y ahí te hacían la entrada. O sea, Mm, eso hace mucha falta. Pero vengo desde ese tiempo. Yo estaba en tercer año de colegio y tenía una profesora que tenía, pero ya no está con nosotros, le decían la bella Lola, la señora Dolores, pero ujú, los apodos eran así, no recuerdo el apellido porque así la nombraba. Me daba literatura. Ella para todos los años había un libro que tenías que leer, libro leído. Podías hacer equipo con dos, tres personas máximo, recuerdo. Me tocó Un hombre y un río, que es un libro muy importante aquí en mm, Manabí, en la provincia de donde pertenece Manta, donde estoy. Y te cuento que yo leía el libro, lo leí, yo llevaba 3 veces, pero no se me quedaban las palabras que decían ahí. O sea, yo comprendía mm. la línea, comprendía todo el mensaje, lo comprendía muy bien, pero no se me quedaban algunas palabras que son importantes en la historia. Yo, Dios santo, ya se acerca, me voy a leer el libro otra vez. Y lo volví a leer para que anotaba las palabras. Dios, ¿yo qué hago? Dios mío, ilumíname, decía yo, para poder decir bien ese libro, porque esa era tu nota para pasar de año. Cuando ya pues llega el momento y mis compañeros me dicen, Sánchez, ¿cómo estás con eso, lo del libro? Bien, bien. O sea, ¿qué voy a hacer ya? Llegó el día cuando nos pasan al frente, ta, ta, ta. Mi compañero, eran dos, recuerdo, el primero comienza a hablar muy formal, como es el libro leído, dice, bueno, mi nombre es tal, 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 y el libro es el libro que nos tocó a mí y a mi compañero Sánchez. Digo, todavía me nombra más duro, la profesora se va a acordar de mí. Bueno, y mi compañero Sánchez aquí presente, un hombre y un río. De acuerdo a las épocas, y se pone las manos, de acuerdo a las épocas, y comenzó a decir, yo, Dios santo, yo ahora qué digo. Cuando, bueno, de ahí continuó mi compañero Daniel. No, se acabó. Va, aquí entro yo. La historia seguía de esta manera, porque yo les voy a contar, la historia es así. De repente esta persona se movía acá. Yo lo conté como yo lo comprendí. Ok. Yo me movía, le hacía así, hacía los gestos. Y en una parte del libro, el actor principal es atropellado. Cuando no Ujú. recuerdo el nombre en este momento, vamos a suponer que sea Guillermo. Cuando Guillermo va cruzando la calle, pero así de manera rápida, viene un carro tan rápido y la gente, los compañeros, yo me quedo en silencio viendo el carro. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Gritan. Me preguntan, ¿qué pasó? Y le digo, no, lo atropellaron. Quedó tirado en el piso ahí. Yo miraba así. Y los compañeros, yo señalaba el lugar y ellos miraban. Y hasta terminé de contar la historia. Bueno, terminamos el libro. Muchas gracias a todos. Les dije, esta ha sido la presentación de nuestro libro. Y los compañeros Sánchez, en mi vida había comprendido un libro si no lo hubieran contado de esa manera. Qué Yo no lo bueno. hubiese entendido si viera que me hablaba en la profesora, mi hijito. ¿Y cómo se aprendió ese libro así? Le digo, profesora, no me sabía esa parte, le digo. Realmente lo conté como yo creía, como yo lo sentía, conté mi historia. Ay, mi hijo dice, de verdad que muy bien, lo felicito. Tiene 10. Su compañero tiene 8 porque todo se aprendió de memoria. Vale la pena recalcar. Sí. Pero de No, mira ahí, que, ujú, de ahí para allá, perdón, de ahí para allá, de ahí me gustó, me gustó. Yo digo, wow, o sea, si hay otra forma de contar las cosas, hay otra ujú, forma de decirlas. No se trata de las palabras a veces, sino que incluso de la forma en cómo mm. lo cuentas. Me encantó realmente desde ahí. Bueno, así fue que Mira, entré a ese... mira mi experiencia. Ahorita estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria. Dos cosas. Una, cuando estaba bien pequeña, tendría como 5 o 6 años. Todavía la señora existe.
todavía la señora está viva, y todavía hace lo mismo con los nietos, los bisnietos, los tataranietos, con todos hace lo mismo. Ella nos reunía en diciembre, del 1 al 24 de diciembre, a contarnos cada día de historia hasta que el niño Jesús nacía, hasta que el niño Dios nacía. Se llama Siguiendo una estrella el libro, porque en estos días hablé con su hija, que somos amigas, y me manda un video, y una voz, un audio de la mamá contando, y me dice, ¿te acuerdas de esto? Y nosotros íbamos todos los diciembres, por eso fui como por 5 o 6 años, hasta como más adelante. Y ella nos contaba historias y nos ponía chocolate caliente, día de lluvia o no, y nos sentaba, chocolate caliente, galletas, todos alrededor de ella, y ella empezaba a contar qué pasó el día. Y ella le ponía, y se asustaba, y hacía todo como para que te quedara la historia. Ajá. Luego, también lo que recuerdo es cuando mi hija estaba pequeña, mi primera hija, yo reunía a los niños, yo le enseñaba inglés a niños pequeños de 4 a 8 años. Y yo les ponía a hacer actividades, pero yo sentía que se me aburrían, se me fastidiaban como que si les pusiera a hacer clase en el colegio. Y agarré un libro en español y lo que hacía era contar la historia. Mira, fíjate que si no me pongo a pensar, no te escucho, les ponía a contar historia y dentro de la historia del cuento que agarraba le metía palabras en inglés para que le quedaran esas palabras. Y ellos se emocionaban porque yo le decía, y corrió el niño. Y entonces le decía, corre, y ellos salían corriendo. Y después cuando venían las mamás y decían, mamá, y hay una historia que es así, les quedaba tanto la historia porque ellos vivían la historia a través de lo que yo les estaba diciendo y les ponía a hacer la obra ahí de la historia que estaban leyendo. Y así Es era que le que quedaban así las... es. Mira, todo es historia, parece mentira, es de no creer, pero todo es historia, los cuentos, las películas, mira las películas cómo se hacen, las obras de teatro, Mm, la vecina famosa en el barrio que se sabe la historia de todo el mundo, o sea, todo tiene que ver con historias, todo es historia. Las redes sociales, cómo se diseña un video, cómo se hace un reel, son historias, ya no se vende como antes, incluso en el mm, marketing actual. No se vende así. Las publicidades en televisión, en redes sociales, no son como antes que salía el carro, el nuevo Ford, llévalo por tanto. No, no, no. Te sale un señor yendo a sí, dejar a la los chicos al familia, colegio. sí. O sea, hay historias. Todo es con historias, porque de esa manera las personas se sienten identificadas. Dicen, wow, esa persona está haciendo lo que yo hago, o yo quisiera hacer lo que hace esa persona. Se sienten identificados. Por eso las historias son tan, bueno, son tan necesarias, porque se utilizan siempre. No podemos no hay día, saquen cuentas, algún día que no hayan contado una historia. Y no quiere decir que tienes que sentarte y declararlo, Mm, voy a contar una mm, historia, no, porque incluso si eres docente, mira el ejemplo que tú haces, que contabas de los libros de la clase de inglés, si eres docente, un docente va a explicar una clase y los chicos no entienden, bueno, mire, se lo voy a explicar de esta otra manera, va y contó su historia, hace su propio ejemplo y lo cuenta. Y de esa manera llegan más a las personas, llegan más. Pero ya cuando lo haces de manera consciente, o sea, mm. ya quieres hacerlo de manera más efectiva, hay estructuras que cumplir, hay ciertos parámetros que debes de considerar para que tu historia sea muy efectiva o quede efectivamente con tu público. Ya En vamos a este llegar caso, ahí. sí, Ya ok. vamos a llegar ahí. Si te gustaría, ¿crees que después de lo que acabas de decir es necesario definir qué significa el storytelling o contar historias? ¿O tú crees que con este manejo que nos acaba de dar es suficiente claro? ¿O tienes algo más que agregar como para seguirnos extendiendo sobre el tema? Mira, yo creo que no sé, creo que la gente no necesita mucha teoría, ya, la Mm, gente mm, necesita acción como tal. ujú, Teoría, si desean encontrar temas, o sea, mm, mm. conceptos más específicos, la gente te va a dar conceptos más específicos de storytelling para marketing, storytelling emocional, Ok. storytelling para... Pero el Oh, storytelling no es otra cosa más que la habilidad de contar una historia. De contar una historia, es una habilidad, lo tienes que practicar, tienes que incluir algunos, como te digo, algunos parámetros de manera consciente. Anteriormente las historias las contabas, solo las contabas, te reunías con 15 20 personas y de esas 15 posiblemente 10 se sentían identificadas, 5 no, porque tal vez no contabas con ciertas mm, estructuras o lo hacías de manera consciente. Pero es contar historias, es enganchar a las personas con historias. Es más, hasta en el tema amoroso, cuando vas a conquistar a alguien, tú mismo cuentas una historia sobre ti. Mira, es que yo ya, mira, y comienzas a contar, mira, yo hice esto, o sea, tú mismo comienzas a contar historias. ¿Sí? Hasta cuando ujú, una vez que conversas con la persona, tú que escuchaste la historia, te cuentas tú mismo una historia, perdón, tú mismo te cuentas una historia, es decir, ay, sí, mira lo que me lo dijo a mí, no se lo he dicho a otras personas, wow, no puede ser, él es, o sea,
todo tiene que ver con historias. Me emociono tanto que Tengo hasta me dos, saco los lentes. sí, tengo dos preguntas ahí con eso. Una es, existe, ya me acabo de dar cuenta que comentaste que hay diferentes ramas del storytelling, dependiendo para qué la vas a utilizar, podría o no tener una estructura diferente. Luego de ello, me pregunto, cuando, ¿cuál sería la diferencia? No sé si has pensado, ¿cuál sería la diferencia entre una anécdota y una historia? Es únicamente la estructura como la armas? Mira, yo creo que una anécdota es como un cuento corto sin que exista tal vez un aprendizaje. Ok, Tengo una ok, anécdota. Sí, a mí me pasó lo mismo, una anécdota. Yo fui al comisariato, a mí también me cerraron la puerta y esa chica no me quiso atender. Esa chica es de lo peor, a mí me pasó igual. Es es una una anécdota. anécdota como tal, sí, pero Ok, una historia ya, una historia tiene su introducción, un desarrollo, una conclusión ok. y un mensaje final que es casi como como le llamamos, bueno, ya se tiene que venirme el nombre, lo utilizamos bastante en coaching, contar historias, analogías para que las Ujú. personas se sientan identificadas para no decirle exactamente, mira, esto le pasa a tal persona, tú haces un cuento, haces una historia similar a la situación que está pasando a la persona. Tú le dices, mira, tengo algo que contarte, hace mucho tiempo pasó tal cosa, y tú le cuentas esa historia, que es parecida a la de él, solo cambias los nombres, cambias ciertas situaciones, y el coachee suele decir, oye, eso se parece bastante a lo que estoy pasando, Daniel. Se parece bastante, y ahora que lo veo lo escucho de esa manera, no había visto que se podía hacer esto, ¿sabes? ¿Sí? Y es importante, o bueno, considero yo, tú eres el experto, es importante como recalcarle a la audiencia que no necesariamente tiene que ser tu historia cuando no te sientes, lo digo por experiencia propia, cuando pensé que no tenía nada que contar. eh, no está mal relatar historias que no necesariamente sean propias, sin con ello intervenir de manera imprudente en una situación privada, ¿no? Exponer algo privado. Ujú. Claro, no, es que no existe, hasta no sé si me estoy equivocando, si hay alguien se entera de que hay Mm. una información que diga esto sí, esta historia no se puede contar, Ok. ya, pero una historia si no es tuya, tú la puedes contar siempre y cuando hay ciertas condiciones, que la persona que vas a contar te haya dado la autorización de poderlo hacer. Ahora, si crees que es un tema muy delicado, tienes que obviar ciertas cosas, nombres, situaciones, países, o cambias las ubicaciones, cambias los nombres para salvaguardar tal vez alguna situación de intimidad que puedas contar a otra persona. Pero contar las historias de otra persona no es nada malo. Repito, vamos a suponer que quieras contar una historia de superación de un cliente tuyo, de una persona Mm, que trabajó contigo, pues tú la puedes contar. Yo tengo una anécdota de una persona que trabajó con la que yo trabajé, que le fue muy bien y suelo contarla cuando doy formaciones de emprendimiento, porque ahí hay una clienta que hicimos un trabajo espectacular que pudo hacer en 15 días lo que no hizo en 12 años y yo la cuento, mm, y lo cuento con nombres, no el ejemplos. perfume. Ahí está, mira Sí, que lo recuerdas muy bien, sí, ¿ves? sí. No es mía la historia, es de ella, yo la cuento y ella creo que incluso es una manera de agradecer, de resaltar todo el esfuerzo que la persona ha hecho, ¿no? O sea que no creería, no considero que exista algo negativo, repito, siempre y cuando salvaguardar algunos detalles que pueden ser íntimos de esa Y pueden historia. ser creadas también. Sí, por supuesto, siempre y cuando tengan, digo yo, un fin Un propósito positivo, que positivo. puedas ayudar, que puedas servir, al menos en coaching, en las sesiones, creo que si hay clientes míos, tapes en los oídos en estos momentos, hay historias que en ese momento yo las creo. En ese momento yo las creo de acuerdo a la situación que está pasando la persona. Mm, Yo, mira, te voy a contar la siguiente historia y yo la cuento, como te hacía el ejemplo anterior. Ellos dicen, wow, es similar a lo que a mí me pasa, pero yo creo que esta persona puede hacer esto y esto. Y si te Y tú, pasara a ti, ¿cómo sería? Dicen, es que es lo mismo, Daniel, ¿de qué hora así. O sea, es como sacar lo que él está pasando, se lo pones enfrente como una película y él puede darse cuenta de otras cosas que no puede darse cuenta él hacia sí mismo. ¿Y tú crees que las metáforas pueden formar parte de las historias? Sí, por supuesto. Pero creo yo que también son un poco más estructuradas, más complejas. Sí, Sí. son más complejas, que son para determinado público. Incluso hay Mm, libros especializados en esos temas. Pero una historia consideraría yo, repito, mi juicio es como algo más informal, algo más
para conectar, para dar un ejemplo, vivencias tuyas, ejemplos tuyos, de gente que es cercana a tuya, gente que ha trabajado contigo, o tal vez alguna experiencia que has visto en alguien que con esa historia puedes ayudar a otras personas más. Ujú. Cuando hablamos de un discurso, eh, que tenemos que hacer una ponencia, una conferencia, una charla, eh, ¿se debe dosificar el nivel de historia que tiene que contar? Sí, claro que sí. Yo creería que puede ser una para que puedas abrir y conectar en una formación, dependiendo todo esto de el número de días, porque hay formaciones que en una masterclass, 1 hora, 40 minutos, puedes contar una historia. Si ya es una formación de 2, 3 días, 1 mes entero, bueno, puedes un día utilizar una historia, otro día puedes utilizar otra, otro día puedes utilizar otra historia que podría ser, se puede utilizar. Sí, no existe un número determinado, pero dentro de una Mm, sola formación pasar contando historias, pues bueno, mm, pues ya como que se pierde el contenido robusto que tiene que tener la mm. formación. Porque me viene a la mente María Alonso Puch, que él, cuando te va a contestar algo, siempre dice, déjame contártelo con una historia o déjame decirte esta metáfora. Mejor te lo digo con una metáfora para que se pueda entender. Él utiliza mucho ese recurso de metáforas e historia, lo cual me parece a mí que todas las personas que tienen tanto contenido que compartir basado en historia, ay, me parece que se la pasan como ratoncitos comiendo libros, porque de Sí, dónde sacan tanta información. Pero él recrea, él tiene una manera de transmitir una información que es tan técnica, ¿sabes? Hablar del cerebro, ajá, la conexión, y todo te lo convierte así como que te lo debarata en historias como para que lo puedas digerir mejor, ¿no? Entonces, sí, así es. él utiliza mucho esa herramienta o ese recurso de las historias y las metáforas. Incluso las utiliza bastante cuando son entrevistas cortas. Mm, Cuando ujú, es una formación de 1 hora y algo, bueno, él no te cuenta muchas historias, te cuenta una, posiblemente o dos, e incluso te hace del contenido, te lo hace una historia, el ujú, contenido, mm, porque él dice, bueno, de acuerdo a lo que dice el libro, porque miren, en el año tal, tal, en el libro tal, de tal persona, y te comienza sí. a contar y te une al contenido, no te das cuenta. Pero imagínate cómo conectan las historias. Un neurocirujano tan Mm. conocido, con mucho conocimiento del funcionamiento del cerebro y del ser humano, utiliza las historias como una de sus herramientas principales para conectar con el público. Y estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ciencia. Ahora sí vamos a llegar al tema de cómo podemos... Tengo otra pregunta por ahí que escuché en una conversación hace poco sobre oratoria, ¿sí? Y la pregunta decía que muchas veces tu tono de voz comunica más que el propio mensaje que quieres decir, que la manera en que estás hablando, que supongo que en una historia varía mucho, que Así utilizas es. muchos matices, muchas tonalidades, entonces que a veces el tono de voz llega primero a la persona, el tipo de comunicación llega primero a través del tono de voz y la intención que le colocas más allá de las palabras que estás diciendo. Es que sí es, o sea, puedes tener una estructura muy bien hecha para contar la historia, pero si no le incorporas Mm, la emocionalidad, pues no va a llegar. O sea, incluso hasta por la atención. Mira que nuestro cerebro está acostumbrado a poner una atención plena de 10 a 15 minutos máximo. Es decir, si estás contando algo durante mucho mm, tiempo que sea plano, sin subidas ni bajadas, el mm, cerebro va a tener a acostumbrarse a cansarse y a no terminar no prestando atención. Sin embargo, si en algún momento tú alzas la voz o haces alguna pausa, o bajas la voz porque a veces es necesario. De repente haces un silencio y comienzas a emocionarte otra vez. Eso el cerebro lo tiene wow, y otra vez. Es diferente. O sea, es como lo que te contaba, lo del libro, cuando yo le dije, de repente vino el carro y lo cogió y lo atropelló. Y me quedé así, la gente, y yo señalaba así, la gente miraba hacia allá como que si estuviera tirado en el piso. Yo sí, este miraba, ¿dónde? estaban Imagínate si tú le conectadísimos con la dices, no, historia. y sí, de repente pasó el carro y lo atropelló y lo tiró en el piso y ahí quedó tirado. Claro, claro, entonces Por eso sí. tiene que ver los silencios, la velocidad, los gestos, el cuerpo, hacia dónde miras, cómo respiras, incluso coge aire para Mm. tener y comenzar a hablar más. Bueno, son algunos O sea, elementos que se pueden para incorporar. mí hay que creerse la historia antes de contarla. Sí, así es. Realmente que es así. Sí, tienes que como Sí, así entender, es. no tienes que, como comentabas hace poco, no tienes que memorizarte la historia para poder dar el discurso, sino tienes que saber qué historia vas a contar y qué quieres conseguir a través de esa historia para poderle colocar la emocionalidad
dosificada necesaria para crear ese resultado, ¿cierto? Así es, realmente es así. A partir de lo que me sucedió cuando estaba en el colegio, desde ese momento, exposiciones, lecciones, cualquier cosa que tenía que dar, lo daba de esa manera. Incluso el profesor decía, Sánchez, se ve que esta vez sí estudió, lo escuché más a usted hablándome. Sí, profesor, o sea, solo que hablé yo más que poner las Mm, palabras. Y ujú, sirvió mucho en la universidad. Uy, en la universidad para mí fue sorprendente porque la primera exposición la hice así, a mi manera, lo conté. Y el profesor me dice, le cuento, joven, que es la mm, primera vez que escucho una exposición de esa manera. Me encantó. Y va, pare de contar, de ahí para allá, así son las formaciones, así yo converso, así es mi manera muy particular incluso de agregar un cuento. Mira, lo que pasa es que yo te dejo un audio acá en este momento porque yo salgo a caminar y no sé qué, y después regreso a mi clase y no sé, o sea, las incorporo las bon- historias. sigo agradeciendo enormemente las bondades que me trae hacer este podcast. Ah, no, gracias, gracias a ti realmente, de verdad que sí. Es súper interesante poder tener este espacio, primero para disfrutármelo, para aprender. Yo vengo para acá con una etiqueta de aprendiz. ¿Qué voy a recibir hoy? A ver, ¿qué me trae hoy para poder alimentarme mental, emocional, personal y profesionalmente, en todos los ámbitos? Entonces, y también me permite eso, recordar, decir, eso que él está diciendo, pues a mí también me ha pasado o me pasó desapercibido, o no me di cuenta, o pensé que no era importante. Entonces, ahora que estás contando lo de las exposiciones, yo digo, me pongo a recordar cuando presenté mi tesis. Yo fui la más informal del mundo y para todos era, no, pero es que la tesis tienes que ir, sabes, bien vestida, formal, tienes que pararte derecha, tienes que hacer todo recto, no puedes moverte mucho, no te muevas mucho para aquel ángulo, porque yo me agarró un lluvia, me tuve que ir caminando. En aquel momento no tenía vehículo, yo era un estudiante más, me tocó caminar como 5 cuadras con mi tesis debajo del brazo, empezó a garuar cuando estaba llegando, tenía el cabello recién secado. Todo fue, y yo decía, tengo dos opciones, o me molesto y no presento nada y pierdo mis años de carrera, o enfrento esto como venga, pues. Y hice mi posición lo más ligera posible. Yo conversé como que estaba dialogando con los jueces así de tú a tú y contando una historia. Ahora que me lo dice, yo le estaba contando porque mi tesis era hablar sobre había significado para mí la pasantía y cómo había desarrollado una metodología en el área administrativa. Y yo lo que hice fue contar la historia de cómo yo hice el proyecto, porque yo escribí la tesis yo misma, yo no la mandé a traducir, yo en los almuerzos me ponía a transcribir mi tesis hasta que la mandé a encuadernar. Entonces yo viví lo que hice ahí. O sea, nadie tuvo que contármelo. Yo viví ese Tu proceso. propia Entonces, historia, claro. claro, y ahora me puedo contar. Si tengo historia, Daniel. Mira, esta conversación tiene una forma de contarse. ¿Por qué te digo esto? Porque utilizo ejemplos casi que tú o las personas que nos escuchen puedan reflejarse. Y eso se hace a propósito, es decir, ¿qué ejemplos puedo utilizar para que María Alejandra se conecte o el público se conecte? Ujú, Es y ubicarlos en ese tiempo en el que yo estuve estudiando. Mira, ujú, cuando te hacía el ejemplo de las cartitas, de no sé qué, ver de que estás moviendo la cabeza por acá, estás como sí, recordando alguna cosa, sí. o cuando le dice al amigo, o sea, es eso. O sea, lo que lo cuento de esa manera, no utilizo palabras técnicas, no utilizo nombres de libros específicos, te lo cuento con todo esto es una historia que les estoy contando con palabras a propósito usadas para que los que estén escuchando puedan sentirse Mm, identificados con los momentos, como el hecho de, la mayoría que va a escuchar esto son profesionales, ujú, seguramente, o algunos que no están estudiando, en algún momento tuvieron que dar una exposición. Es un mm, ejemplo que le va a caer a la mayoría. O son empresarios o son trabajadores y en algún momento se han dirigido a un público. Por tal razón, ese ejemplo todos o la mayoría, discúlpeme la generalización, pero la mayoría se va a sentir identificado. mm, Es saber qué ejemplos voy a utilizar de acuerdo a la persona o con las personas que me voy a dirigir. Eso lo haces o lo realizas previamente. Ah, mira, analiza, ¿quiénes van a estar aquí? Posiblemente defines, estas personas, qué ejemplos pueden sentirse la mayoría de ellos identificados. Bueno, la mayoría son profesionales, algunos están estudiando. mm. Ah, ok, voy a utilizar historias del colegio, porque imagínate a ellos, llevarlo al tiempo al colegio, wow, Oh, wow. y Sí, ubicar todo eso.
Ya, Eso lo he entonces, hecho últimamente en los podcasts. He tratado de llevar a la gente a ¿qué juego hacías cuando niño? ¿Qué recuerdas que compartías con esa amiga de toda la vida y que salían del recreo voladas a ver qué comían y qué... Entonces, dice, oh, no me acordaba de eso, mira lo que hacía. Y es tan bonito verlas iluminarse, ver así cambiar la es. expresión a través de esos recuerdos bonitos que, bueno, se le van a uno con el transcurrir de todas las obligaciones que tienen diariamente. Ahora sí podemos hablar un poco, no sé si quieres compartir lo de las estructuras y si estas estructuras que debemos respetar cuando hacemos, cuando queremos contar historias, pueden ser, están dosificadas o están reflejadas o depende del escenario, sino, o si estas estructuras son como base Mira, para poder construir una historia. esto parece estudio de mercado, pero realmente es así. Mm, mm, Primero, debes determinar el objetivo. O sea, ¿qué mm, deseas lograr con esa historia? ok. Por ejemplo, mis ejemplos, ¿yo qué deseo lograr con los ejemplos? Yo deseo que todos vayan en ese momento, en su mente, a esos instantes de colegio. Voy a utilizar esos ejemplos. O sea, primero define el objetivo. Posteriormente de eso, continúas con quién es tu público, pero sé lo más específico posible. Por ejemplo, si me toca dar una charla de formación sobre marketing, no sé, para médicos o para el área de la salud, listo, ya sé que son personas del área de la salud y tengo que buscar ejemplos, historias con las que ellos se sientan conectados, Mm, porque tal vez a ellos si les hablo de alguna exposición o de algo que tenga que ver con marketing o algo con redes sociales, posiblemente no los van a mm, considerar mucho, pero si utilizo ejemplos que tengan que ver con ellos, es mucho mejor. Primero, objetivo y segundo, define de manera muy precisa, lo más preciso posible, tu público objetivo. Por ejemplo, personas de 20 a 45 años, profesionales que posiblemente se dediquen a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque mm, cuando ya lo tienes claro así, ya sabes cómo esas personas hablan, qué desean escuchar esas personas, cuáles son sus mm, puntos de dolor, qué es lo que quieren escuchar, qué tienes tú que les puedes ayudar o les puedes servir a ellos. Ese es ok. el segundo punto, definir el público objetivo. Posteriormente, que ya tienes muy claro, ahí sí viene tu historia. Tu historia debe comenzar con una introducción. Sin embargo, en la introducción comienza con un dato relevante o muy importante o el por qué vas a contar la historia. Mira, te voy a contar lo siguiente. Esta fue la razón por la cual yo comencé a Ok, leer o a aprender sobre storytelling. Sin ok, esto no hubiese aprendido. Y las personas, a ver, listo, esta es la ok, introducción. Y ok. comienza, el desarrollo. En el desarrollo tiene que haber un hilo conductivo seguro, o sea, no es para no perderte que te vas a una historia y sales a otra, aunque Mm, hay microhistorias que son muy bonitas. Por ejemplo, el hecho de haber contado el nombre de mi profesora, mi profesora y mm, tal cosa, o en tercer año, o el contarte, salirme de la historia, contarte, mira que en los tiempos de comunicación se hacía esto, salirte, pero tienen su situación particular de por qué las mm, uso. ujú, Sacar esas estrategias de, es lo que quiero hacer, es que te ubiques temporalmente en ese momento, o sea, temporalmente, en el tiempo, te ubiques mm, en ese mismo tiempo. Por ejemplo, es diferente decir, no, yo hace 5 años comencé un negocio, a decir, yo comencé el negocio cuando inició ¿cómo es? El el virus COVID. del COVID. Mm, Es muy diferente decirlo así. ujú, Yo pude iniciar un negocio hace 5 años, tal cosa. No, yo pude iniciar un negocio hace 5 años, cuando el COVID inició también. O sea, ya hay una temporalidad, eso ya la sí. gente, wow, Mm, regresa y se mm, ubica en ese mm, sector. Si yo les digo, yo comencé hace 30 años, esta es una teoría que tiene que ver hace 30 años. 30 años, bueno, no sé, mm, cualquier cosa. Pero no, yo estaba en el colegio recuerdan, tercer año, cuando las cartitas y todo, listo, temporal. Hay algunos que no son 30 ok. para ellos, pueden ser 25, 15, pero se ubican temporalmente donde Mm, quisiera que estén. ¿Ya? Entonces, eso es importante dentro del desarrollo. Tu ujú, historia tiene que tener, aparte del hilo conductivo, tiene que tener nombres. Ponle nombre a las ok. personas, ponle nombres. No digas, yo tengo una profesora que se llama tal, una amiga que me ayudó mucho, que se llama Alberta. Sin Alberta de verdad no hubiese podido hacer nada. Yo de vez en cuando le paso un mensaje Mm, y le digo, Alberta, te debo mucho a ti, muchísimas gracias. mm, Alguien incluso puede haber pensado, Alberta, ¿qué mujer se llama Alberta? O sea, imagínate, ¿no? pero le va a Ahí, quedar el ahí Alberto. ves, exactamente, ¿te das cuenta? Esos son los detalles particulares de la historia. Les pones nombres. Al ponerles nombres, son seres vivos, son seres humanos para quien está escuchando. Si dices una amiga, simplemente puede ser un calificativo, no sé. Pero si Mm, dices Alberta, una amiga, y una altita, delgadita, de esas que se cogían los cachitos arriba y se hacía esas olas que se hacían antes que no se ok. peinaban, esos copetes que se rayaban así y de ahí se Mm, peinaban, bueno.
Ya, ese tipo de características al explicar Mm, funcionan mucho. Ok, vas entonces con el desarrollo y la persona tiene algo que contar. Ese algo que contar tiene que ser algo que tú vayas a superar o que necesites oh, ok, superar o que vas a ok. superar. O sea, no puedes decir compré pan y vendí pan. No, compré pan, compré mantequilla, hice sándwiches y los vendí a tal y obtuve tanto ganancia. Esa es una historia. Es decir, tienes Mm, una situación, superas esa situación y qué aprendiste ujú. de esa situación. Son los elementos que tienes que incorporar. Repito, por ejemplo, comienzas a contar tu historia, que tengan nombres, una situación que superar y la situación superada. Ahora, aquí vienen los dos detalles importantes. Cuando tienes esa situación superada, ¿en qué te convertiste ahora por esa situación? Porque no me puedes decir que, ok, yo compré pan, compré otros elementos e hice sándwiches y los vendí y ya eso es todo. No, pero si me dices, y me di cuenta que de un elemento puedo convertirlos en otro más que me genere ganancias. Pero no solamente eso, aprendí que a ese producto le puedo incorporar nuevos productos y que mi ganancia sea mayor. O sea, tiene que haber una transformación en ti. Mi transformación, como yo lo contaba, era que eso, desde ese momento, para mí, las historias han tenido algo, un espacio muy importante en mi vida. Esa ha sido mi transformación en ese preciso instante. Y lo último que si deseas agregarle, si es Mm. necesario o no, es como llamar la atención a la acción, si es necesario, dependiendo de lo que estés haciendo, porque puede ser que continúes con tu conversación normal o decir, yo por eso los invito a cada uno de ustedes que vean, que investiguen acerca de contar historias, que se atrevan a contar su historia, porque siempre tenemos cosas que contar y va a haber personas que quieran escucharte. Imagínate que te guardes algo y que de repente tomes la decisión de contar tu historia y esa historia ayude a 20, 30 o 50 personas. ¿Qué hubiera sucedido si no lo hubieras contado? Ese llamado a la acción podría ser opcional como para historias de cierre, por ejemplo. Exactamente, así Ajá, es, ajá. exactamente tal cual como lo dices. Sí, para cerrar está muy bien, pero si vas a abrir algo no es necesario y ahí continúas con el tema. Por eso decía bien esas dos situaciones y el llamado a la acción es opcional dependiendo de, pero tal cual Cu- como tú lo dices, muy bien. cuando comentas algo que superar es siento que ese algo que superar es lo que inicialmente le dio origen a la necesidad de contar la historia. O sea, es por ello que existe la historia, ¿no? Es decir, es el objetivo de la historia, Mm, ¿verdad? Es ujú, decir, el objetivo que te planteas, yo deseo que conozcan la importancia de contar historias. Bueno, ese sería el mío, pero hay un detalle particular que yo lo utilizo para qué. ujú, Algo que, no sé, pues seguramente te has dado cuenta. ¿Qué hubiese sucedido, Mariale, si yo hubiese creído que mi forma de contar la historia del libro no era, que no me ujú. sentía capaz, que como no me lo sabía como la profesora quería, yo no me atrevía? ¿Qué hubiese sucedido en ese momento? Es importante reconocer que me atreví, a pesar de que Mm, tenía mm. 50 compañeros enfrente. Decidí contarlo a mi manera, decidí atreverme a hacerlo a mi manera y resultó. Conté mi historia a ¿Y mi crees que manera. había un estímulo ahí? Que eso sucedió porque había un estímulo, en este caso la nota, pues había algún estímulo que te llevaba. Podría ser, pero yo sentía en ese momento Mm, que se podía contar de otra forma, porque era mm, una historia que había unas pérdidas importantes y unas emocionalidades importantes que no era suficiente con palabras elegantes. mm. Bueno, hay historias o hay emociones que se necesitan las palabras que son, no se necesita de mucha elegancia. Y yo decía, no, eso hay que contarlo así, y vamos. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? Digo yo. Que me digan, vaya, estudia otra vez el libro. Yo utilizo para ello que lo que utilizo con mucha frecuencia es que lo que trato de decir sea digerible, que sea accesible, que sea comprensible, dependiendo del público también. Esta evaluación que Exactamente. comentas ahorita de a qué público te vas a dirigir, pero también me llama la atención que no muchas veces sabemos. A mí me tocó hacer dos ponencias y en ninguno de los dos casos sabía con quién iba a hablar. Y Manuel, mandé el formulario y mandé Sin embargo, no sabía. Mira, vas a hablar con emprendedores. Ah, pero más o menos de qué edad son emprendedores. Ah, ya empezaron su negocio o es que quieren empezar y no saben cómo. Más o menos las edades. No tuve ninguna información y yo decía, ¿y ahora cómo hago? Yo no sé ni a quién le voy a hablar. Y aparte, era un webinar donde tú no ves quién está participando.
así me tocó. Entonces yo, ok, cuando suceden este tipo de cosas, ¿cómo hay una, como una plana, como un, parte desde aquí y de ahí se desarrolla? ¿Hay alguna base que te permita Mira, en este poder caso, incorporarte al público? en este caso creo que para los emprendedores, porque si Mm, son mm, emprendedores o si son mujeres, hay denominadores comunes. Todo ok, emprendedor ha tenido un problema que superar. Todo ok. emprendedor ha pasado por el me atrevo o no me atrevo. La mayoría de Mm, ujú, emprendedores que han estado trabajando para otra institución antes de emprender han tenido este dilema. ¿Renuncio ahora? ¿Me dedico a emprender o hago las dos cosas? Son mm, problemas con los que te vas a encontrar comúnmente en los emprendedores. Es decir, ya tienes información previa. Ya tienes información previa. Todo emprendedor tiene que haber tenido alguna mm, situación, una decisión. O sea, porque la mayoría de emprendedores no dicen, emprendí y esto es lo más. No, no, no existe tal así. sí. Para emprender, o te cuesta, te caes, te levantas, no crees en tu producto, no crees en ti incluso para Mm, atreverte a emprender. Ya hay un mm, proceso de comenzar a creer en ti, de darte cuenta, de decir, no, mi producto sí va a servir, sí va a ayudar. O sea, generalmente son problemas que ocurren, no problemas, sino que situaciones que afrontan los emprendedores. Ya tienes una historia que contar. Seguramente te ha pasado a ti, una mujer que trabaja, emprendedora, mm. y tienes una historia que contar. Puedes, Sí, también la honestidad creo que tiene mucho que ver cuando cuentas las historias, que se vea esa autenticidad, quizás cuando la estás contando, que tú mismo te crees lo que estás contando, que es sentido la historia que estás contando. Porque ahora que comentas, yo dije, creo que lo que puedo reconocer, la carencia que he tenido en esas ponencias al momento de contar historias, porque me he conectado con situaciones donde empecé a evaluar, bueno, cuáles han sido mis emprendimientos, porque no necesariamente es tener un negocio, un local, es todo aquello que intentas por primera vez y que tratas de que salga adelante. Entonces, emprendemos a cada instante. Ese concepto hay que colocarlo más palpable, más tangible, más propio. Es todos los días que emprendemos. así es. Entonces, yo lo que puedo resumir es que las cuento muy breves, no las extiendo, no las detallo, no las hago emocional, sino que de una vez le digo, mira, pasó esto, resultó esto y esto fue lo que quedó. ¿Sabes? Es lo No, que me puedo dar cuenta, porque hay conté que dos historias, adornarlas un pero poco, sí. ya, esa. No le fui al detalle para que la gente se conectara con la experiencia, aun cuando los comentarios fueron, ah, bueno, usted fue muy valiente lo que hiciste, o mira, ¿quién se hubiese atrevido en aquel entonces a hacer lo que tú hiciste? O sea, sí hubo una pequeña conexión, pero reconozco que hubo esa carencia de emocionarlos y conectarlos con un poco más de detalle. Es que cuando me fui a Trinidad, mira, tomé el vuelo y sudaba frío porque no sabía, o eso me faltó, Claro, eso me trabajar faltó. bastante con los Ujú, sentidos de las ujú, personas, ujú, describir los sentidos, describir cómo te sentías, los nervios, comencé a sudar, las piernas no se me movían, según yo me estaba poniendo de pie, pero las piernas seguían en el mismo lugar. O sea, ujú, imagínate, agregar eso, las personas comienzan a identificarse con esas situaciones. Sí, es muy bueno esos elementos de poderlos desmenuzar, incorporar, agregar ujú. todos los sentidos, explicarlos incluso, porque las personas se van a sentirse identificadas realmente, sí. Y lo ven a uno como humano, ¿sabes? Yo creo que te Sí, humanizas, ¿sabes? Porque a así veces cuando es, uno va a hacer una ponencia, oh, sí, marca distancia ya de una vez el escenario. Entonces, cuando uno dice, mira, es que yo también sudo frío, también las piernas me temblaban, también mis manos estaban heladas. Ah, ok, él siente todo eso, ¿no? Sí, sí, así es, así es. sí. Es que anteriormente eran los oradores, conferencistas, eran personas que no tenían falla, no tenían error, eran los perfectos, que se paraban rectos, no cometían errores, no sudaban, todos muy pulcros, era una cosa así. Pero actualmente no, eres más humano, muestras más tu humanidad, tu emocionalidad. No digo debilidad porque hay personas que confunden la emocionalidad con Ujú, debilidad. ujú, No, no, sino que eres más humano, eres más empático. Son otros detalles muy bonitos. Por ejemplo, me agradó mucho en esta clase que tuvimos, perdón, el día sábado que tuvimos prácticas, ujú, ujú, en la formación que estoy dando, me dijeron, me gusta mucho esta formación porque es como más personal. Dice, aquí hablamos, compartimos información. Gracias, Daniel. Eso me gusta, porque es lo que trato de mostrar, no solamente en las formaciones, sino en las capacitaciones, en mis conversaciones o en estos espacios. Así.
se ha dado apertura a eso, ¿no? Porque antes tú asistías a una charla, a un curso, y el único que hablara era el profesor o el ponente. Así. No había oportunidad para que tú intervinieras porque era como cortarle la inspiración al ponente y él era el que sabía y ya cada quien para su casa con sus notitas y a ver cómo resuelve las dudas. Antes era un Eso, poco más estricto, es sí, que era un poco más cerrado. ocurría eso porque no había Google. Pues no, una vez que hay Google, Ahora tú tienes, que... sí, no, claro que sí, una vez que, es lo que yo le decía a los docentes, he dado, bueno, charlas docentes, o sea, ¿cómo en este momento le dices a un alumno que tú eres el dueño de la información? Mm, Cuando él puede encontrar esa información y mejor presentada mm, en Google, en YouTube, o sea, no le digas sí, no le compartas, no le dejas al estudiante información, dale mejor qué hacer con esa mm, información. mm. ¿En qué No le el puede ser que... útil en su día a día, en su vida? ¿Cómo lo puede utilizar? Ya cuando le das sí. esa información, el estudiante, ahí sí le estás dando algo que no encuentras en el Internet. Sí, a eso me refería. Siguen mis dibujitos en la cabeza. A eso me refería cuando te digo que las cosas deben ser, que la gente se tiene que sentir con más acceso a, Así es, con que tienes la oportunidad de, las cosas están y puedes acceder a ellos y el hecho de que tú las tengas, estas condiciones, estos conocimientos, estas experiencias, que yo las tenga, que me haya atrevido a pararme en un micrófono cuando no salía ni en foto con mis hijos, eh, también es posible para ti y para cualquiera que lo esté viendo. ¿Sabes? Solo es cuestión de qué quieres hacer, para qué lo quieres hacer, cuál es el propósito, cuál es el sentido de lo que estás haciendo y qué necesito para ello. Y hacerlo. Es ese, atreverse, atreverse. ese es el verdadero liderazgo, ¿sabes? No Mm, es el liderazgo de medallas, de trofeos, de premios, mm, de podios de primer lugar, sino el liderazgo de motivación, de inspiración, mm. del decir, vamos, que juntos podemos. Ujú. Sí, mira, Daniel, si alguien quisiera, se siente ahorita motivado y dice, oh, sí, yo tengo mucha historia que contar. Mira, las personas mayores, yo soy una mecedora, la persona mayor sentada en la mecedora con su café humeante y yo sentada en el piso con el mío escuchando las historias mientras la mecedora va y viene. Así tanto me gustan las historias, me encanta escuchar que la gente tenga, incluso tuve la oportunidad de ofrecerle a personas que quizás no quieran grabar público, ¿sabes? Y les he dicho, no importa que no salga público, yo te doy voz para que cuentes tu historia y si tú quieres que esto sea lo que tus hijos, tus nietos escuchen después que tú no estés, yo lo grabo y te lo doy y que eso sea lo que se quede para ellos. Y me dijeron, no puede ser, yo no gano nada con esto. Pero con yo saber que una persona va a aprender el canal de YouTube y escuchar la historia de su papá cuando ya no esté, eso me dio una... Y la persona me dice, ¿en serio podrías hacer eso? Encantada de la vida. No es necesario que no salga público, lo haría encantada de la vida. Y estoy mucho más emocionada por eso, déjame decirte, porque es algo que va a quedar para todo. ¿Sabes lo que es sus nietos, que posiblemente no lo Claro, conozcan? Es maravilloso. Esto significa jugar sanamente con las emociones, tratar de conectar más con las personas, de darle una valía a cada situación que vive y me parece maravilloso. Entonces, una persona que quiere, dice hoy, oh, me siento motivada, tengo mucho que contar. ¿Cómo empezar? ¿Cómo puedo empezar a contar historias? ¿Cómo puedo dar esos primeros pasos? No sé, pararme en el espejo o redactar la historia en papel desordenadamente para ver cómo qué sentido tiene, para después, porque cuando uno piensa en estructura, dice que está como muy cuadrado, esto es como muchos pasitos y yo no sé hacer eso. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos hacer? primero, recuerda lo que hablamos en principio, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué Ujú, deseas lograr al contar tu historia? No importa cómo lo cuentes. Por ejemplo, yo le diría algo que yo le diría a esta persona que busque a alguien que conozca el tema de historias, de cómo contar ujú, historias, que lo busque y que le cuente la historia, a ver qué piensa. Esa persona le va a decir, ok, listo, me gustó mucho tu historia, pero ¿qué deseas lograr al contar esta historia? Y la persona le puede decir, mira, yo deseo que las personas se inspiren de la manera que yo me inspiré o algo así, ¿no? Entonces ahí se le puede ayudar con temas de estructuras, de agregar o incorporar unos que otros elementos. No siempre es necesario la estructura, vamos a decirlo así, porque hay ujú, historias que tienen como alma, que tienen como ujú, ya la emoción en ujú, sus palabras, que no necesitan una estructura, que incluso hay personas que son tan buenas contando historia que tú las ves cuando se están sentando, solo como se acomodan antes de contar, tú dices, wow, esto va a ser es épico, ¿ya? Así que
todo va a depender de cuál es el objetivo primero. Determina el objetivo por qué quieres contar la historia. Ahora, el tema de estructura y lo que sea, escribe tu historia, redáctala, grábala en un audio Mm. dependiendo de cuál es, de cuál te sientes mejor. Grábate contándola, escríbela si deseas o graba un audio contando la historia y cuenta, y escúchala, y escúchala, escúchala. Hazle escuchar a tus amigos, a ver qué sienten Mm. de la historia, un feedback. Pregunta, ay, mira, cuando yo escuché esa historia, yo siento que tal cosa, ok, ya sabes qué puedes conseguir de esa historia. Y ahí puedes decir, mira, yo con esta historia quiero escribir un libro. Me di cuenta que quiero escribir un libro. Ok, te alineas por Dice ese lado. que María Alonso Puig contó también que él empezó a escribir sus libros porque él le contaba historias, los primeros libros que escribió eran contando historias a sus hijos. Mira, sí. Fue contarle historias a sus hijos, todo fue verbal y le dijeron, ¿por qué no escribes esto? ¿Por qué no pones esto en libro? Y él decía, ¿qué tanto voy a decir yo? O sea, ¿cómo voy a... Y después toda la cantidad que tiene. Y fue así que inició. Él lo empezó haciendo a sus hijos y después se convirtió pues en el material que ahora cualquiera pues que Claro, tenga acceso mira, puede disfrutar. incluso yo tengo una deuda pendiente conmigo de escribir Mm, un libro, pero en particular. Es decir, yo tengo algunos libros pequeños, libros tipo pequeños. manuales, donde, bueno, pasos para lograr desarrollo personal, para mejorar tu autoestima, bueno, libros que he redactado así, que incluso los comparto después de alguna formación. Pero hay un libro que incluso el nombre lo tengo, el nombre del libro es Mm, imparable, ese ujú, tiene el nombre de una formación que he dado, pero mira quién me motiva a escribir un libro, a escribir el libro, mi psicóloga. La misma psicóloga que me atiende por mis loqueras en la cabeza, pero Daniel, escribe un libro, por Dios. Con todo eso que me cuentas, como lo cuentas, ¿por qué no te atreves? La mayoría de las sesiones que tengo con la psicóloga termina diciéndome lo mismo. Bueno, ya quiero ver que escribas el libro, porque todo eso que cuentas, tú llegas aquí con una situación, hablamos, y me cuentas cómo lo has superado, pero eso le va a servir a muchas personas. mm. ¿Por qué no lo escribes? Y eso también es una deuda que tengo, que en cualquier momento, ya que me asiente poderlo hacer, y listo. Hicimos una promesa en el episodio 3 que íbamos a hacer un episodio de storytelling. Entonces, en este episodio, que va a ser el número 16, o sea, es el que va a salir el próximo domingo, eh, la promesa es que usted tiene que escoger un libro y nos vamos a encontrar para compartir esa inauguración o esa presentación de ese libro. El lanzamiento del libro, El claro, por lanzamiento supuesto del que libro, sí. así es. Claro, muchas Una vez gracias. más, Daniel, no sé si tienes alguna otra cosa de compartir sobre el storytelling que quieres que la gente se lleve el día de hoy. Y igual compartir tus redes sociales, donde te pueden conseguir. Tiene un curso de speaker internacional maravilloso que van a estar cautivados 3 días a la semana, donde comparte muchísima información. Y como yo le digo a él, yo veo el contexto. Yo además de escuchar el contenido, que tengo que repetirlo para poder absorber todo, pues veo la intencionalidad y la motivación y las ganas que tiene de compartir conocimiento, que eso para mí es mucho o es tan importante como el contenido propio de lo que él comparte todos los cursos que nos da. Muchísimas gracias, Mariale. Mire, lo que puedo decir es que atrévanse a contar su historia, atrévanse. Todos tenemos historias que contar. Yo sé que tienen historias que contar porque algunos nos acostamos en la cama, nos arropamos y nos contamos la historia y decimos, yo sé que puedo hacer esto, yo he hecho esto, pero atrévanse. Es que hay una sola vida. La vida es esta, en este momento. Tú no sabes cuántas personas pueden necesitar de ti, de tu voz, de tu historia, de tu ayuda, de ver cómo una persona, como lo dijo Mariale en un ejemplo, de ver que si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Es decir, somos humanos, somos pares, que si esa persona, sentir que si esa persona lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. O sea, atrévete a contar tu historia. Y si necesitas ayuda de eso, nada, solo escríbeme @Daniel Sánchez Coach, pásame un mensaje que te ayudo, pero sin costo Mm. ninguno, créeme que sí. Pero quiero que cuentes una. Si tú me dices, mira, yo tengo esta historia, no me he atrevido a contarla y no sé cómo comenzar, bueno, yo te puedo ayudar. Pero la Y me cuestión es que se comprometo que atrevan. después que Daniel te dé las herramientas para contar esa historia, te doy un espacio en el podcast para que la cuentes. No hay cómo decir que no. ¿Y te parece si le agregamos a ello como una manera de iniciar este camino de querer contar historias, primero quizás a poco público y después ir creciendo tu confianza, tu credibilidad, tu para qué, decirle a las personas, bueno, comienza con escribir o pensar cuando te acuestes, qué hice el día de hoy que puede ser una historia o que puede formar parte de mi historia. Evaluar o de repente pensar, déjame irme un poco en mi primer trabajo, ¿qué me pasaría que podría ser una historia que pueda representar una enseñanza para otros? Irte
esos pasitos, esos pininos, ese 1%, ¿sabes? No, mira, Ese 1%. yo les diría que, mira, todos tenemos una Mm, situación que nos ha hecho forzosamente ser valientes, todos. ujú, Tenemos una, no estoy diciendo grande o pequeña porque para todos es mm. importante, todos hemos tenido una, pero que cuando la hayas hecho, te haya hecho sentir que eres de otro planeta, que tienes superpoderes, que un poco más y puedes levitar, que, no sé, eso que esa de ahí, ese momento, escríbelo, ese momento, Mm, hazlo un cuento. mm, mm, Porque si esa historia te hace sentir así o te hizo sentir así y todavía te sigue haciendo sentir así, imagínate todas las veces que las vayas a contar. O sea, la persona que te escucha va a decir, wow, yo quiero sentir eso que sí, no, no, yo quiero eso. No sé qué será, pero yo lo quiero. Busca un momento de tu vida, busca un momento en que hayas sido la persona, el hombre, la mujer más valiente. Repito, no tiene que ser que subiste al Everest, tiene que ser que mm, golpeaste una puerta para decir, quiero trabajar, tengo las condiciones, por mm, favor, mm, necesito que me den trabajo. Y te dijeron después de 3 días, te llamaron por teléfono y dijeron, mire, no hemos visto su hoja de vida, pero con la actitud que usted tiene, lo queremos aquí en este trabajo. Eso, redáctalo, eso Y eso, escríbelo. rellenarlo con emociones, y tienes ya la historia, ¿verdad? Es que puedes contar desde antes, es decir, ¿por qué Sí. no ibas antes? ¿Qué sucedía que Ujú, no ibas? ¿Por qué no ibas antes? ujú, ¿Qué te hizo? ¿Qué pensabas en el momento que estabas frente a la puerta? ¿Qué cruzaba por mm, tu mente? mm. Y Ya, eso es vivir el aquí y el ahora. así Prestarle es. atención a todos esos detalles. Así es, realmente que sí. Tenemos una sesión de mindfulness también allí. Encantada, Daniel, una vez más, como siempre, encantadísima. Ha sido este súper relajante. Yo conversar contigo es súper natural. Puedo ser 100% yo y llevar esta grabación sin ninguna postura, totalmente relajada. Y aunque no sepa mucho del tema, pues aquí nos vamos tú y yo intercambiando información. A mí no me queda más que invitarlos a este episodio y a todos los que hemos grabado, a celebrar cada invitado que ha dicho que sí a este proyecto, a darle honor, no a mí, a cada invitado que ha venido a contar una historia para ustedes y que les aseguro que un pequeño granito de arena se van a llevar de cada uno. Así que invitarlos a que, no a que se suscriban, a que compartan información, a que compartan esta información para personas que usted creen que puedan necesitarlo. Dedícale un poquito de tiempo a ver un corto episodio y probablemente puedes identificar a alguien que le pueda ayudar y comparte contenido de valor y contenido exclusivo que pueda ayudar a muchas personas. Daniel, como siempre, agradecida de tu tiempo. ¿Recuerdas regalarme este pedacito de tu vida el día de hoy, domingo? No, Siempre muchísimas gracias. agradecida contigo. No, para mí es un placer. Muchísimas gracias a todos aquellos que estén escuchando, viendo esta información. Como dice Mariale, compártanla, porque suelo decir, ¿qué es el conocimiento si no lo compartes? Simplemente es un cajón lleno de cosas. Así que compartir la información y el conocimiento es muy bueno, es muy importante. Así que gracias. Gracias, María Alejandra, por la invitación. Para mí también es un placer. Es como tú dices, me siento como en casa. Es decir, no es que aquí cortamos gracias y yo, ahora sí voy a hablar. No, no, este soy yo. Así que muchísimas gracias por Un, permitirme estas conversaciones. un gusto inmenso, y se Un termina de placer. disfrutar lo que queda de domingo. Así, muchas gracias.